Duch Święty, tak, Agon ciśni, na ziemię zajdziot. Alegato ante la opinión pública en legítima defensa de mi vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Separata del volumen número 2 de la Biblioteca Histórica de la Diáspora Rusa en Uruguay. Colonia Rusa San Javier. 2024. Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna. Constitución de la República Oriental del Uruguay. Artículo 5. Los funcionarios del gobierno departamental están sujetos a las siguientes prohibiciones e incompatibilidades. Literal C. Realizar actividades proselitistas o religiosas, o efectuar comentarios de carácter político o religioso durante el horario de labor. Estatuto del Funcionario de la Intendencia de Río Negro. Artículo 52, literal C. Desde su construcción, las llaves, el libre acceso, la organización de las reuniones de culto y la posesión, tenencia y administración del templo ruso Sabraña y de todos sus objetos siempre estuvo a cargo de los fieles referentes del grupo religioso Nuevo Israel que allí nos reunimos. Ninguna autoridad pública ni funcionario público, en cuanto tal, tuvo ni tiene injerencia sobre ello, ni siquiera durante los regímenes de facto a lo largo de la historia de este país. Primera intentona del funcionario público municipal, Leonardo Martínez Porro y cómplices, para boicotear mi proyecto de museo, y cerrarme el paso en el templo ruso Sabraña de Nuevo Israel. 2008. Informe del proyecto 2005-2007 y Memoria descriptiva del Museo de la Diáspora Rusa, Casablanca, 2007. Por Nicolás Golovchenko Villagrán. Para que la opinión pública comprenda todavía mejor los móviles de la persecución calumniosa, extorsiva y demás conductas delictivas que, incidiendo políticamente sobre la Fiscalía Departamental de Fraiventos, sostienen contra mí el funcionario público municipal Leonardo Martínez Porro y sus cómplices, creo oportuno hacer público a continuación un extracto del informe de mi proyecto de Museo Casablanca en la colonia rusa San Javier, que entre los años 2005 y 2007 presenté a distintas personas y organismos públicos para dar a conocer mi incipiente proyecto y obtener eventuales apoyos. Así como también hago público un extracto de la memoria descriptiva de mi proyecto de museo que presenté en 2007 al Ministerio de Educación y Cultura para aspirar al 6º Premio Museos. De ambos documentos presenté oportunamente sendas copias también a la Junta Local Municipio de San Javier y a la Intendencia Departamental de Río Negro. Tan pronto como llegué a la colonia rusa a tomar posesión de la finca Casablanca en enero de 2007, el día 15 de dicho mes entregué copia del informe de mi proyecto al secretario de la Junta Local de San Javier, señor Ramón Martinelli. Y el día 20 recibí en la finca la visita de la doctora Silvia Roslik, acompañada por la edil departamental
Patricia Solari, Partido Nacional, quienes gentilmente me ofrecieron llevar copia del informe de mi proyecto a la ciudad de Fraiventos para el entonces intendente de Río Negro, doctor Omar Lafluf. Esto fue suficiente para que el funcionario público municipal Leonardo Martínez Porro comenzara a manifestar contra mí su mala fe y su burdo accionar delictivo, envidioso, cobarde y falto de inteligencia, con la complicidad por acción y por omisión de sus propios jerarcas municipales del Partido Nacional. Puesto en conocimiento de los alcances y objetivos de mi nuevo proyecto de museo en la colonia rusa San Javier, el funcionario público municipal Leonardo Martínez Porro no tuvo escrúpulos para confabularse con algunos de sus jerarcas y con otros cómplices para desprestigiar sin fundamento mi persona, sin siquiera conocerme personalmente, con todo tipo de dichos difamantes e injuriosos que difundía con su maña habitual por la colonia rusa y por el departamento de Río Negro, con el fin de boicotear mi labor y anular todo apoyo efectivo del gobierno municipal hacia mi emprendimiento, al tiempo que plagiaba mis ideas e intentaba ganarme de mano en cada acción que yo emprendía, poniendo abusivamente todos los recursos y medios del gobierno municipal en su propio beneficio y en perjuicio de un particular, para competir abusivamente con mi proyecto desde su mediocre función pública y sustituirse arbitrariamente en mi labor. En efecto, apenas 5 días después de enviado el informe de mi proyecto al intendente de Río Negro, el 25 de enero de 2007, grande fue mi sorpresa cuando vi con mis propios ojos al señor Martinelli, acompañado por el señor René Boreto, director municipal del Museo de la Revolución Industrial de Fraiventos, y por una arquitecta de la Intendencia de Río Negro, presentarse en el ruinoso y abandonado edificio de la Cooperativa Agrícola de San Javier, de propiedad municipal, situado ni más ni menos que frente a la casa que yo acababa de adquirir, enviados por el intendente doctor Omar Lafluf con la misión de evaluar la restauración del por varias décadas olvidado edificio de la cooperativa para instalar allí un museo indígena con colecciones arqueológicas aportadas por vecinos de la localidad. Curiosa casualidad con la que la fiebre museística municipal despertaba de su larga siesta veraniega. La creación de una sección de arqueología indígena también era uno de los objetivos expresados en el informe de mi proyecto de museo. Desde entonces, el funcionario público municipal Leonardo Martínez Porro no paró de intrigar para que el gobierno municipal le consiguiera alguno de los edificios históricos de propiedad municipal en la colonia rusa, incluso intentando meter mano también en nuestro templo ruso Sabrania de Nuevo Israel, como expondré más adelante, y para que allí se le instalara, bajo su cargo y a su medida personal, un
Museo de los Inmigrantes, que rivalizara abusivamente con mi proyecto. Desde la radio local, donde también mantenía un empleo particular fungiendo como autoproclamado periodista, usó y abusó de los micrófonos casi a diario durante aquellos años para dar abundante promoción a sus pretensiones museísticas en beneficio de su propio empleo público y para solicitar insistentemente a la población donaciones de objetos antiguos para su museo municipal, sin jamás dignarse a dar un espacio o mención a mi emprendimiento privado, ni a reconocer el justo crédito a mis ideas que él burdamente plagiaba. Los hechos públicos de los últimos años exponen notoriamente sus ambiciones políticas y económicas personales. En 2022 logró por fin apoltronar su empleo municipal de encargado del Museo de los Inmigrantes en el restaurado edificio de la Cooperativa Agrícola de San Javier, al tiempo que ahora también ejerce desde allí el cargo político de subdirector de turismo de la Intendencia de Río Negro y acapara burocráticamente desde el gobierno local y departamental la gestión de las actividades culturales, sociales y turísticas que originalmente veníamos generando en la colonia rusa los simples ciudadanos. Y a pesar de que, como gesto de caridad y de indulgencia de los muchos que he tenido hacia él, en 2022 le hice donación de varios objetos antiguos de mi propiedad para el nuevo Museo de los Inmigrantes en la Cooperativa Agrícola, y a pesar de que en el acto de inauguración de ese nuevo local estuve presente para darle mi sincero abrazo de felicitaciones, en lo que va de su gestión como jerarca público, faltando a la probidad, buena fe e imparcialidad que la ley exige a todo funcionario del Estado, y faltando a la gratitud y al respeto que la ley natural exige a todo ser humano, el funcionario público municipal Leonardo Martínez Porro sigue manteniendo el mismo discriminatorio, mezquino y absoluto silencio y censura sobre mi trabajo y sobre mi persona de cara a la población local y a los turistas, autoridades y demás gestores públicos y privados que visitan la colonia rusa y su museo municipal, que según su conducta ahora parece ser el único que existe en San Javier. Por fin ha logrado montar su tan ambicionado chiringuito burocrático justo frente a mi casa, en su beneficio personal a costa del Estado y en intencional perjuicio de mi labor. Además de sostener desde el 31 de mayo de 2023 en la Fiscalía Departamental de Fraiventos su denuncia penal calumniosa y extorsiva en mi contra, acusándome falsamente de ladrón de nuestro templo ruso Sabrania de Nuevo Israel. Hasta mi llegada con el proyecto de museo, la colonia rusa San Javier apenas era conocida más allá de sus lindes, salvo por el triste asesinato del doctor Vladimir Roslik en 1984 durante la última dictadura militar, y casi no se hablaba de museos, ni de patrimonio histórico, ni de turismo cultural,
con proyección nacional e internacional, más que como pueblerinas quimeras de sobremesa. El titánico esfuerzo personal que desde 2005 he aportado de forma absolutamente honoraria, como simple ciudadano particular, para la acción efectiva sobre el patrimonio histórico y el turismo cultural en la colonia rusa San Javier, y para su difusión nacional e internacional, durante estos casi 20 años jamás recibió el trato preferencial de ningún gobernante ni partido político, ni me prevalí de los privilegios y prebendas del nepotismo cuando tuve la oportunidad de hacerlo. Muy por el contrario. La emulación que provocó mi iniciativa me hizo inmerecida víctima del parasitismo político, del cáncer de la función pública creada a medida del funcionario, que anula toda acción de los particulares a fin de engordar burocracia inepta y corrupta, que sólo es capaz de obtener logros fáciles y sin riesgos personales, prevaliéndose del aparato del Estado y de los dineros públicos, con abusos de poder, latrocinios, peculado, abigeatos, acciones calumniosas y extorsiones para perseguir y ahuyentar a los que hacemos sombra a su ingénita mediocridad. Nicolás Golovchenko Villagrán, 8 de abril de 2025. Extracto del informe del proyecto de Museo de la Diáspora Rusa, Casa Blanca, 2005-2007. Por Nicolás Golovchenko Villagrán. Objetivos del proyecto. 1. Recuperación edilicia de la finca Casa Blanca, respetando su estructura original y preservando su valor histórico. 2. Creación de un museo, para la conservación y difusión del patrimonio histórico y cultural de la diáspora rusa en nuestro país. Se dará cabida a otras colectividades de origen eslavo y afines, valorando las diversidades nacionales. Se contemplará en el acervo el aporte indígena y gauchesco, creando una sección de arqueología indígena y del gaucho, para lo cual invitaremos a exponer en nuestro museo colecciones privadas ya existentes sobre esta temática. Antecedentes. La colonia de inmigrantes rusos San Javier se estableció el 27 de julio de 1913, en los campos de la antigua estancia Montserrat de la familia Espalter, sobre el río Uruguay, al norte del departamento de Río Negro. Del viejo casco de la estancia sobrevive hasta nuestros días una centenaria casona de piedra, conocida por los habitantes de San Javier como la Casa Blanca. Este edificio es el más antiguo de la zona, que se conserva en pie. Desde 1914 hasta 1926, la Casa Blanca fue residencia de Vasily Semyonovich Lubkov, jefe religioso de la comunidad cristiana rusa Nuevo Israel, fundadora de San Javier. En el jardín de la Casa Blanca, fueron sepultados los cuerpos de Maxim Lavrentievich Shevchenko, anciano apóstol venido con Lubkov, y de la esposa de Lubkov, Natalia Grigorievna Orovinskaya, fallecida en 1924, cuyas tumbas aún se conservan. En 1926 Lubkov regresó a Rusia. Luego de pasar a manos del Estado uruguayo en 1932, y de ser vendida a un particular en 1969, la Casa Blanca sufrió un lamentable deterioro durante las últimas décadas. La finca sirvió de residencia a los sucesivos administradores de las colonias San Javier y Ofir. En 1969, el directorio del Instituto Nacional de Colonización de la época resolvió poner la finca Casa Blanca en propiedad de don José Luis Schulze, coincidiendo este hecho con la renuncia a su cargo en el instituto y posterior jubilación del señor Schulze. El hecho conmovió a toda la localidad de San Javier, que se mostró indignada ante tal atropello al patrimonio histórico de toda la colectividad, la cual no concebía que una reliquia histórica de tal naturaleza pasara a manos de un particular. Inmediatamente se formó una comisión popular, Comité Pro Casa Blanca,
que en primera instancia intentó impedir la venta de la casa, luego revocarla, y finalmente, conseguir la expropiación de la finca. A pesar del denodado esfuerzo de toda la población, no se lograron obtener las voluntades oficiales que habrían hecho posible la noble aspiración. En el año 1992, las esperanzas se vieron renacer ante una inesperada propuesta de la viuda del señor Schulze, quien ofrecía en venta la propiedad a la Intendencia Municipal de Río Negro, con el deseo de que la misma fuera destinada a actividades de interés público, y que se conservara su estructura original. El entonces intendente, Dr. Mario Carminati, inició las gestiones para la compra, pero el trámite tampoco llegó a feliz término. Finalmente, en noviembre de 2006, luego de más de un año de gestiones con sus anteriores propietarios, el director de este proyecto, Nicolás Golovchenko Villagrán, descendiente de familias rusas fundadoras de San Javier, adquirió en propiedad la Casa Blanca, con el fin de restaurarla, y crear allí el Museo de la Diáspora Rusa en Uruguay. Gestación del proyecto. Fue concretamente con ocasión de celebrarse el 90 aniversario de la fundación de San Javier, 27 de julio de 2003, cuando Golovchenko desarrolla la idea de crear una institución que recoja y resguarde los testimonios históricos aún existentes. Fotos, libros, cartas, objetos, etc., traídos por los inmigrantes rusos y que permanecen diseminados en distintas manos, a fin de preservar ese tesoro de la destrucción y del paso del tiempo, y ponerlo al alcance de toda la comunidad. Golovchenko se entrevistó inmediatamente con la bisnieta de Vasilio Lubkov, la señora Ana Catalina, Katia Kastarnov, quien conserva documentación valiosísima para la historia de San Javier, siendo en su mayoría cartas y documentos que pertenecieron a Lubkov. De inmediato Kastarnov se interesó en la idea de Golovchenko de crear una institución para preservar la historia de San Javier, y coincidieron en la necesidad de rescatar la Casa Blanca, como sede para un eventual Museo de la Inmigración Rusa. Desde ese momento, la señora Kastarnov ofreció donar para el museo todo el material en su poder, pues le preocupa el destino que éste pueda tener después de su fallecimiento. Patrocinio y respaldo. Nuestro proyecto ha sido presentado ante el Ministerio de Educación y Cultura, y ante el Ministerio de Vivienda, cuyo titular, el señor ministro, arquitecto Mariano Arana, ha recibido nuestra iniciativa con total satisfacción, pues esta materializa una inquietud personal del propio ministro sobre el destino a darse a la Casa Blanca. Asimismo, nuestro proyecto cuenta con el respaldo y apoyo del gobierno de la Federación Rusa, a través de la delegación diplomática acreditada en nuestro país, de la Embajada de Rusia en Argentina, a través de su consejero para asuntos culturales, de la Casa de Rusia, con sede en Buenos Aires, del Rossarubieyet Center, Centro para la Colaboración Científica y Cultural Internacional de Rusia, con sede en Moscú, y del Instituto Alexander Pushkin, de Montevideo. Estas instituciones y organismos se han comprometido al apoyo efectivo con patrocinio y equipamientos ulteriores, una vez que hayamos consolidado la primera etapa de nuestro proyecto, esto es, la adquisición y recuperación de la Casa Blanca. En lo que respecta a San Javier, además de las personas ya citadas, el proyecto que impulsamos también recibió el inmediato beneplácito y apoyo de la Coordinadora Cultural Local de San Javier, formada en agosto de 2005, a instancias de una propuesta de la Dirección de Cultura del actual Ministerio. En suma, todos los sectores involucrados en el quehacer cultural y social de la colonia San Javier han manifestado de una forma u otra su interés en este proyecto de recuperación del patrimonio histórico de San Javier, y se han mostrado muy esperanzados, y en algunos casos, emocionados hasta las lágrimas, porque el mismo llegue a buen término, con plena confianza en los hombres de buena voluntad. Y en Dios. Extracto de la memoria descriptiva del Museo de la Diáspora Rusa, Casa Blanca, 2007. Por Nicolás Golovchenko Villagrán. 1. Capacidad de propuesta y creatividad. Objetivos iniciales. A. Restauración del edificio histórico Casa Blanca. B. Creación del Museo de la Diáspora Rusa. El museo tendrá la finalidad de conservar y difundir el patrimonio histórico y cultural de la diáspora rusa en Uruguay. Se contemplará también en el acervo del museo el aporte indígena y gauchesco en la región de San Javier, creando una sección de arqueología indígena y del gaucho. El museo exhibirá en sus salas fotos de los primeros años de la población rusa de San Javier y de las familias fundadoras.
documentos y objetos personales de Vasily Lubkov, y cartas que envió a su hija desde Rusia, 1926 a 1937, donados a nuestro museo por su bisnieta. Libros, documentos, objetos, adornos y mobiliario traídos por las familias rusas emigradas, testimonios de trabajos, gastronomía y arte típico rusos. Cualquier otro objeto antiguo relacionado con los inmigrantes rusos. Muchas familias ya han donado al museo materiales valiosos para la historia de la diáspora rusa en Uruguay. 2. Impacto previsto sobre el medio. La comunidad de emigrados rusos. Cerca de un 90% de los actuales habitantes de San Javier y alrededores son descendientes directos, por línea paterna, materna o ambas, de familias rusas emigradas en las primeras décadas del siglo XX. Un gran número de ellos conserva testimonios materiales, orales o vivenciales de sus antepasados rusos. El museo se está convirtiendo en la excusa para rescatar esos testimonios del olvido o de la pérdida para siempre. Los resultados ya se están viendo, pues, desde que el proyecto fue oficialmente anunciado en diciembre de 2006, se han ido acercando numerosos descendientes de rusos a donar objetos testimoniales o a aportar relatos vivenciales, los más ancianos o escuchados de padres o abuelos, acerca de la vida de las familias rusas en los primeros años de su exilio. Incluso muchos veteranos se acercan para aportar datos o información sobre la propia Casa Blanca y su historia, ya que el edificio fue lugar emblemático para los fundadores rusos de San Javier, en las primeras décadas del siglo XX. Este interesante proceso sabemos que se irá enriqueciendo cada vez más, a medida que se vaya materializando el museo. Los descendientes rusos se van sintiendo involucrados, en la medida en que todos se vean representados en el museo a través del testimonio de sus propios antepasados. Más allá del aporte académico en las áreas histórica, sociológica o antropológica, el resultado al que aspiramos llegar es el de un intercambio, acercamiento y revalorización intergeneracionales, en el hecho de que los niños y jóvenes de hoy puedan reconocer y defender el patrimonio cultural de sus abuelos, y que estos, los que aún viven, puedan ver en las jóvenes generaciones unos fieles depositarios y continuadores de dicho patrimonio. Actividades culturales. El museo promoverá también actividades que mantendrán vivas la cultura y tradiciones rusas en Uruguay. Como ejemplos, clases de idioma ruso, proyección de películas y documentales sobre Rusia y Uruguay, conferencias y exposiciones sobre temas de interés relacionados con Rusia y Uruguay, espectáculos y conciertos de artistas nacionales y extranjeros, con música y danza rusas, biblioteca especializada en literatura rusa y otros temas relacionados con Rusia. Degustación de comidas típicas rusas, para los visitantes. Coordinación de actividades con otros centros culturales rusos en Uruguay y en el extranjero, para ampliar nuestros vínculos y acercar a la diáspora rusa en el mundo. Desarrollo social y productivo. En una etapa posterior y más ambiciosa, se intentará beneficiar a la sociedad también en el área productiva y económica, buscando la rentabilidad a través de la cultura. Como ejemplos, taller de trabajos artesanales típicos rusos a través de profesores capacitados locales o venidos desde Rusia o de otras zonas. Enseñar la elaboración de comidas y alimentos envasados típicos rusos. Exponer en la Casa Blanca los trabajos y alimentos elaborados, para facilitar su venta a los visitantes. Atraer visitantes nacionales y extranjeros, fomentando el turismo cultural y ecológico, en la zona de San Javier y Río Negro y ampliando de esta manera el mercado de venta para los productos locales. Buscar y negociar inversiones públicas y privadas, para desarrollar estas actividades en beneficio de la sociedad involucrada. 3. Factibilidad de ejecución. La restauración se lleva a cabo con criterios históricos, respetando la estructura original de la casa. El deterioro del edificio se constata en revoques, humedades, pisos y carpintería de aberturas, pero no se encuentra afectada la sólida estructura de muros de piedra. En cuanto a la conformación de la colección del museo, muchas familias ya han entregado al director del proyecto un gran volumen de objetos, fotos antiguas, cartas, manuscritos, postales, billetes, medallas, libros, mobiliario, objetos y manufacturas de uso diario, traídos de Rusia o relacionados con los primeros años de las familias rusas en Uruguay. Estos recursos ya conforman, actualmente, una rica colección inicial para el museo. Asimismo, para la biblioteca ya se cuenta con un número importante de volúmenes de literatura, arte e historia rusos, aportados por el director del proyecto, de su biblioteca personal y por otras personas. 4. Capacidad integradora.
La conjugación de esfuerzos entre instituciones públicas y privadas ya se viene gestando desde el momento de la compra de la Casa Blanca y aún desde antes. Pero confiamos en que el espectro de agentes involucrados se irá ampliando a medida que avance el proyecto, como ya está sucediendo. No solo hemos apelado al trabajo coordinado con instituciones nacionales, sino también con instituciones extranjeras, como son las delegaciones diplomáticas ya involucradas. En lo que respecta a la Intendencia Municipal de Río Negro, subdirector de Educación y Cultura, señor Atilano Beltrancini, ha visitado la Casa Blanca y mantiene contacto personal con el director. Está interesado en el proyecto y brinda apoyo oficial a nivel departamental. Junta Local de San Javier. Secretario, señor Ramón Martinelli. Colaboró enviando un equipo de funcionarios municipales para podar árboles y limpiar el parque de la Casa Blanca, al momento de iniciar los trabajos de recuperación. Ediles departamentales de Río Negro, señora Patricia Solari, Partido Nacional, señor Sergio Milesi, señor Aníbal Pons, señora Andrea Erramuspe, Frente Amplio. Se entrevistaron con el director del proyecto y ofrecieron su colaboración para cualquier gestión dentro de la Intendencia Municipal de Río Negro. 5. Aporte al conocimiento científico. El solo hecho de contar por primera vez con una colección integrada y sistematizada de testimonios históricos de la diáspora rusa en Uruguay constituirá de por sí un aporte valioso para la investigación académica sobre esta temática. Al día de hoy, el caudal de testimonios se encuentra disperso, ignorado y subvalorado. Inaccesible al investigador muchas veces, y, en algunos casos, en riesgo de desaparición. Es imperiosa la necesidad de rescatar este tesoro de la ignorancia, del paso del tiempo, y del aprovechamiento de personas inescrupulosas, quienes acopian estos objetos para beneficio propio, además de ofrecer un lugar físico e institucional para el estudio académico, para cualquier interesado, el museo promoverá específicamente la investigación de los árboles genealógicos de las familias rusas venidas al Uruguay, con sus descendientes, y si fuera posible, con sus antepasados en Rusia. La investigación histórica de la fundación y primeros años de la población rusa de San Javier en Uruguay, hasta hoy no escrita. La investigación de la historia de otras familias rusas emigradas, en Uruguay y Sudamérica. La edición de la producción bibliográfica nacida de dichas investigaciones. 6. Viabilidad y gestión de recursos financieros. Nuestro proyecto ha sido premiado por el Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay, en los fondos concursables para el fomento artístico y cultural 2006-2007, en la categoría Otras disciplinas, con el monto máximo previsto para la misma. Al presentar nuestra postulación al premio, adjuntamos un cálculo de presupuesto para esta primera etapa del proyecto. Sin embargo, dicho presupuesto no incluía el gasto de la compra de la casa, el pago de la deuda de contribución inmobiliaria de la casa, impuestos municipales adeudados desde 1997, y el pago del embargo personal sobre uno de los expropietarios. Estos gastos ya habían sido totalmente cubiertos por el director del proyecto, con recursos propios. La labor del director del proyecto y de sus colaboradores es totalmente honoraria, no percibiendo remuneración alguna. Todo otro gasto no previsto en esta etapa será financiado con recursos propios del director del proyecto. El Museo del Inmigrante, donde trabaja. El problema es que el museo está muchas veces cerrado, pero Martínez hijo no quiere perder ese empleo. ¿Qué es eso? Curro de los montevideanos. El Museo del Inmigrante, donde trabaja. El problema es que el museo está muchas veces cerrado, pero Martínez hijo no quiere perder ese empleo. ¿Qué es eso? Curro de los montevideanos.
Informe del proyecto 2005-2007 y Memoria descriptiva del Museo de la Diáspora Rusa, Casablanca, 2007. Por Nicolás Golovchenko Villagrán. Presentados a la Junta Local, Municipio, de San Javier, a la Intendencia Departamental de Río Negro y al Ministerio de Educación y Cultura en 2007. Fechados en 2007, inéditos.